Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Quiero que abramos la Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 42. Ahí nos quedamos hace 3 semanas. El mensaje del día de hoy se llama Suprema Traición y Veredicto Eterno. Y les quiero hacer una pregunta. Levanten la mano, ¿quién de ustedes ha traicionado a Dios? Muy bien, honestos. La verdad es que después de la oración de Jesús, hace 3 semanas nos quedamos en que Jesús oró en 3 momentos distintos, fervientemente previo a la cruz, y su oración era: Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque yo no tengo la fuerza para aguantar la copa de la ira que será derramada sobre mí. Y hablábamos acerca de cómo Jesús estaba angustiado. Más allá por el sufrimiento físico, Él estaba angustiado porque sabía que por primera vez en la eternidad iba a estar separado de su Padre. Y esa angustia lo tenía nervioso, lo tenía temeroso, y su respuesta fue orar. Inmediatamente después de esta oración, después de la medianoche del viernes de la crucifixión, Jesús experimentó la máxima traición. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos lo llevó a la muerte. Y lo impresionante es que Jesús ni se ocultó, ni intentó escapar entre los árboles, sino que recibió a los soldados, recibió a la turba que lo buscaba, y de manera valiente se encontró frente a la futura muerte que le esperaba. Marcos capítulo 14, versículo 42 fue lo último que leímos hace 3 semanas, y dice: levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. A partir de este momento se desencadenaron una serie de actos y acciones que terminaron con la muerte de Jesús en la tarde de ese mismo día. Pero quiero que recapitulemos un poco lo que pasó en la semana. El lunes de esa misma semana, Jesús entró en la ciudad como un rey. Jesús fue recibido como el Mesías, como el Hijo de David. Las multitudes lo aclamaban como el Mesías esperado. El martes llegó al templo y atacó a los cambistas, sacó a los que estaban haciendo negocio en el templo. Y siempre que hablamos de ese evento, tratemos de visualizar ese evento. Tratemos de visualizar ese evento, porque a veces tú y yo no visualizamos lo que significa que Jesús llegó al templo. El templo no hagan de cuenta que estaba aquí y había 5 o 6 personas vendiendo. No, era una explanada. Era una explanada de gente. Imagínense la autoridad que este hombre promovía o tenía, que llega, que con su sola presencia agarra patadas todo, y sáquense de la casa de mi padre. Y era tanto su autoridad o el poder que por lo menos físicamente aparentaba. Nadie le dijo nada. Imagínate que tú llegas a Tepito: a ver, quítense de aquí, hijos, ¿qué les hacen? No llegas ni a dar la primera patada, ¿sí? Entonces Jesús llega a ese lugar, denuncia la corrupción, expulsa a los vendedores con poder. Eso obviamente trajo consecuencias. El miércoles regresa al templo y se pone a enseñar y a predicar sobre los errores de los líderes religiosos. El jueves les enseñó a sus discípulos acerca de la segunda venida
instituye la cena del Señor y mientras los discípulos dormían, cuando Él les pidió que velaran, Él se aferró en oración a su Padre para enfrentar este momento que iba a llegar. Y en un momento durante la cena del Señor, Judas se levanta de la mesa, Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Judas se va. Y a mí me sorprende, es una cosa que me sorprende mucho, cómo de entrada, ¿por qué ninguno de los otros 11 discípulos dijo, oye, espérate, no, ¿a dónde vas? No, la verdad es que Jesús voltea con Judas y le dice, haz lo que tienes que hacer. Judas se levanta y se va. Y tratemos de entender eso, porque Judas lo entrega por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era el precio tradicional de un simple esclavo. Ni siquiera fue como que, oye, voy a entregar a Jesús, el que te anda agandallando todo tu poder. No me des 30, mínimo dame 300, no, dame más. No, por 30 míseras monedas de plata, Judas traiciona al Mesías. Y entonces, en un huerto privado, aislado, en la noche, donde estaba solamente él y sus discípulos, separado de todas las multitudes que lo pudieron haber protegido, las multitudes que ya lo seguían, llegamos a 14:43, donde vemos a una multitud, pero a diferencia de la multitud de la que hemos hablado durante todo Marcos, esta es una multitud hostil. Marcos 14, versículo 43. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Una turba amenazante llega, liderada por uno de los 12. Los 4 evangelistas, cuando relatan este momento, hacen referencia a que él era uno de los 12. No es algo que quieran ocultar. Porque yo me pongo a pensar, oye, a ver, soy un evangelista que está aquí armando una religión. Pues no digo que uno de los míos mató a mi líder. ¿Qué tan complicado era que los 4 se hubieran puesto de acuerdo y si nomás éramos 11? Y ya, quitamos, y que ese cuate pues sabe cómo se enteró y nos cayó. Bien pudieron haber omitido toda esta parte de la historia, pero no, es una parte fundamental que sea uno de los 12 discípulos, de los más cercanos, de los que fueron enseñados, el que termina traicionando a nuestro Señor. Y esta multitud, que estaba compuesta por dirigentes religiosos, por los guardias del templo, por soldados romanos, llega y motivados por muchos motivos, que la verdad es que son motivos que a ti y a mí nos siguen afectando. Son motivos por los cuales tú y yo seguimos mostrándole hostilidad a Jesús hoy en día. Por eso les preguntaba si ustedes habían traicionado a Jesús. Porque el primer motivo por el cual esta multitud llega con Jesús es que temía la popularidad de Jesús y que eso generara una revolución que afectara su relación con Roma. Tú y yo, ¿cuántas veces tememos que Jesús afecte nuestras relaciones con la sociedad? Con tu novio que no es creyente, con tu jefe que no es creyente, con tu familia que no es creyente. ¿Cuántas veces te da miedo hablar de Jesús y entonces lo traicionas para que no afecte tu relación con Dios? Perdón, para que no afecte tu relación con las demás personas. Traicionas al Salvador para quedar bien con alguien más. Estos cuates mataron a Jesús para quedar bien con Roma, para que sus problemas con Roma no crecieran o no existieran. La segunda causa por la cual lo querían matar era que no les gustó que Jesús atentara contra sus negocios en el templo. Tú y yo hacemos lo mismo. Cuando Jesús se mete en tus negocios, y no hablo económicos, porque todos tenemos mi vida con Jesús, ay, sí, y tengo mi vida que no es con Jesús. Cuando Jesús se mete en la vida que tú consideras que no es de Jesús, hay bronca, hostilidad, te enojas, te violentas, y entonces ¿qué haces? Lo traicionas. Y la tercera razón es que
Estos cuates veían que su poder estaba siendo afectado por Jesús, que ese sistema de tradiciones, esa forma de vivir que tanto trabajo les costó generar, estaba siendo afectadas por un hombre. ¿Les suena familiar? ¿Cuántas veces te molesta que Jesús se meta con tu forma de vivir? No, Jesús, a ver, es que esa parte no me la toques. Sí, yo acá me persino y leo la Biblia y oro y ya, pero no te metas con cómo trato a mi esposa, no te metas con cómo lidio con mis hijos, no te metas con mis tranzas en el trabajo. Allá no te metas, esas son mías. Y cuando se mete, hay hostilidad, hay traición. ¿Cómo te comportas cuando Dios ataca tu popularidad? ¿Cómo te comportas cuando Dios ataca la relación con tus amigos no creyentes? ¿Cómo te comportas cuando Jesús cuestiona o atenta contra tu estilo de vida incorrecto? ¿Cómo te comportas cuando Jesús reta tus tradiciones? Ahí vemos qué tan hostiles o qué tan dispuestos estamos a traicionar a Jesús. Y por eso es importante que se mencione que Judas era de los 12. Cuando Jesús nos confronta, la solución no es destruirle, sino seguir aclamándole como rey. No debemos de convertirnos de la multitud que le aclamaba a la multitud que lo quiere matar. No, lo sigo aclamando y me atenta contra mí, ataca contra mí, te aclamo más. Porque cada confrontación que Jesús hace en tu vida significa que le importas y que quiere que seas una mejor persona y que quiere sacar el mayor potencial a tu vida. Después en el versículo 44, ahora sí vemos al traidor. Y es un traidor hipócrita, no es un traidor cualquiera, porque yo me imagino que Judas, si esto fuera una película, Judas no sería el típico que cuando tú estás viendo una película dices, ese es el malo. No, Judas parecía bueno, tan parecía bueno que todos confiaban en él. Él manejaba las finanzas. Y no cualquier persona maneja el dinero. ¿A cualquier persona le confías tu dinero? ¿Verdad que no? Se lo confías a quien más confías, en quien más crees, en quien estás seguro que no te va a traicionar. Entonces Judas no solamente era un traidor cualquiera, no era el maloso. Yo siempre que veo a Judas como lo ponen en las películas y se ve así como que maloso y así. No, Judas para mí, yo me lo imagino como el que se veía más honesto, más bueno, más fiel. Y no, Judas era el más hipócrita de todos ellos. Y entonces en el versículo 44 dice, el traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. El físico de Jesús no era divino, O sea, no era un cuate. No sé si han visto un video en internet donde un cuate le da una foto de Obi-Wan Kenobi a su abuelita y su abuelita cree que es Jesús y la pone junto a su altar. No, Jesús no era así con barba así bien delineada y nariz respingadita y pelo así sedoso que se puso Head and Shoulders. No, así no era Jesús. Jesús en una multitud, en la oscuridad, él no sobresalía. O sea, porque ponte a pensar, ¿era necesario que Judas llegara a darle un beso? Pues Jesús ya era famoso. O sea, lo ibas a matar porque había atentado contra tu poder, sabías quién era y sabías cómo lucía, pero en realidad es que en la oscuridad del momento Jesús no sobresalía. Entonces era importante que Judas lo señalara. Pero siempre me he preguntado, ¿por qué Judas no llegó diciendo, hey, ese es el de café, ese es Jesús? No, él fue y lo traicionó de una manera hipócrita. Todavía llega y le dice, hola Rabí, ¿cómo estás? Y le da un beso, ¿sí? Un beso en la mejilla simboliza amistad íntima y afecto mutuo en aquella época. Hoy en día todavía, ¿sí? Pero hoy en día todavía es más común saludar a alguien, hola, ¿cómo estás? Y ya. Pero en aquel entonces que un hombre le diera un beso en la mejilla a un hombre simbolizaba amistad íntima, afecto mutuo, significaba que había una relación. Y
Judas fue alguien despreciablemente hipócrita y despreciablemente traicionero. Cuando dice la Biblia beso, la palabra es catapile, que es un verbo que significa intensidad. O sea, no solamente fue, hola rabí, no, es un, mi rabí. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué era importante eso? Porque tenía que darle tiempo a que la gente lo viera y que entonces todo el mundo viera, ese de ahí es el que tenemos que agarrar. A él, búsquenlo. Entonces Judas prolongó el beso falso para que la gente tuviera el tiempo suficiente de identificarlo. Y ¿sabes qué? Tú y yo hacemos lo mismo. Tú y yo intensificamos nuestras muestras de afecto a Jesús. Tú y yo fingimos hipócritamente que le amamos para que la gente diga cosas. Pero no es otra cosa más que una traición hacia Él. Jesús no estaba siendo sorprendido. O sea, por supuesto que Jesús dijo, ya, llégale aquí. Ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que vas a hacer. Él no ofreció resistencia, Él no mostró ira, Él no mostró ansiedad. Él estaba preparado para el momento. Él confiaba en que su Padre tenía el control. Y la verdad es que en estos momentos de tentación, en los momentos de la tentación más pura y en los momentos de prueba, la única respuesta es confiar en Dios. Es confiar en nuestro Padre, y eso es lo que hace Jesús. Marcos no nos habla acerca del final de Judas. Marcos continúa la historia, pero en otros evangelios nos damos cuenta que Judas intenta devolver el dinero. Que en un punto él dice, en la torre, ¿qué hice? Y va y busca entregar las 30 monedas. Y la gente de los religiosos le dice, yo no quiero tus monedas. Entonces va y se cuelga de un árbol. Al colgarse del árbol, la rama se rompe y el cuate se estampa en las rocas. Y uno decir, wow, qué feo. Eso no es lo feo. Lo feo es que este hombre terminó sin ser arrepentido y terminó sin ser un hijo de Dios. Y entonces entró a la muerte eterna. Eso es lo peor de la vida de Jesús. Judas representa nuestra peor versión. Todos podemos ser Judas. Y Judas representa nuestra peor versión porque él tuvo la oportunidad. Él fue discipulado. Él fue enseñado. Él recibió todo de Jesús y lo desperdició. Y entonces es momento de que tú y yo nos preguntemos si estás seguro que tu forma de vivir no es un beso falso, no es una traición a toda la enseñanza que Jesús te ha dado. Versículo 47. El discípulo impulsivo. Dice, pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Todos conocemos a alguien así. Todos conocemos a alguien impulsivo como este cuate. Si no lo conoces, eres tú. Así que aguas. El Evangelio de Juan identifica a este discípulo como Pedro. Y al hombre herido es Malco, un siervo del sumo sacerdote de Caifás. Pedro usa una de las 2 espadas que tenían los discípulos. ¿Sí? Los discípulos tenían 2 espadas para defensa en emergencia y en momentos complicados. Y obviamente Pedro no era Obi-Wan Kenobi, no era un espadachín. O sea, ¿ustedes creen que le apuntó a la oreja? Le apuntó a otro lado, le dio en la oreja. Era un pobre pescador, sin habilidad con la espada, pero él y sus 2 espadas contra la turba de 600 personas que vienen ahí. Porque por mi Dios yo voy. En el momento en el que enfrenta, ahí salgo, ¿sí? Y en el Facebook, ay sí, no sé qué. Y te enojas, ¿sí? No, mi Dios. Y así somos, impulsivos como este cuatre. Pedro tenía que reconocer algo. Jesús le dice, a ver. Porque entendamos algo, si Pedro hubiera tenido éxito, ¿qué pasa si Pedro mata a Malco? Jesús hubiera sido justamente encarcelado. Los 11 se hubieran sido trepados a la camioneta. Órale, vénganse, los 11, por cómplices. Y entonces sí hubiera habido un pecado que perseguir. Entonces Jesús dice, ey, tranquilo.
Y no solamente lo detiene, sana a Malco, porque Jesús dice, así no son las cosas. Este no es el momento de que me defiendas. Aquí, en lo oscurito, no es el momento de que me defiendas. Las cosas están pasando por algo. Pedro tenía que entender que cualquier defensa de su parte en este momento atentaba contra la profecía de salvación. No lo había entendido y Jesús ya le había dicho, así van a pasar las cosas. Y Pedro, no, como yo digo, como yo quiero, impulsivo. Las acciones de Pedro que pudieron haber parecido muy bien intencionadas, pero si nada más lo está defendiendo, en realidad estaban atentando contra el plan de salvación. A ti y a mí nos encanta pelear contra la palabra de Dios. Cuando no nos gusta lo que dice la palabra de Dios, nos peleamos con la palabra de Dios. Pedro es igual, ¿sí? Pedro hace exactamente lo mismo. Pedro está peleándose con la profecía. Pedro está peleando con la palabra de Dios. Su impulsividad lo hace pelear con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo que Pedro? Marcos capítulo 14, versículo 48. Jesús les preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos a arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dice las Escrituras acerca de mí. Vemos a un Cristo impasible, tranquilo, controlado. En medio del caos Jesús permanece en calma. Jesús cuestiona a la multitud. O sea, si tú ves a una turba de personas con espadas y antorchas persiguiéndote, ¿qué haces? Corres. Jesús te dice, ¿por qué vienen aquí en la oscura a perseguirme? Estuve ayer allá entre ustedes. Y la verdad es que tenemos un Dios que permanece calmado en medio del caos. Cuando tú y yo estamos todos paniqueados como Pedro, Él dice, calma, yo sé lo que está pasando, yo tengo el control. Jesús permanece en calma porque sabe y conoce que todo lo que ocurre es parte del plan de Dios. Y porque está preparado, porque ya oró. ¿Sí? Por eso Jesús dice a sus discípulos, no duerman, velen, porque cuando llegue el caos, si estuvieron preparados, si oraron y tienen una relación con mi Padre, entonces como yo van a poder permanecer impasibles en medio del caos. Y eso es lo que estamos viendo. Todo está resultando conforme al plan perfecto de Dios y eso lo sabe Jesús. Pregúntate, cuando en tu vida pasa algo que te sacude, ¿cómo reaccionas? Ojo, algo que te sacude que tú no te provocaste. Si tú te provocaste el problema, pues arréglelo para atrás, soluciónelo, pida perdón, ¿sí? Pero si muere alguien, te despiden, no sé, algo que está fuera de tu control, que tú no hiciste nada para merecerlo, ¿cómo reaccionas? Sacas la espada, ya, ¿qué está pasando? O, como Jesús dices, con calma que mi Dios está en control. Con calma que sé que todas las cosas le ayudan a bien al que cree en Dios. Hay una gran diferencia. Juan capítulo 10, versículo 17 dice, el Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Jesús está entregando su vida en el momento adecuado. Él sabía lo que estaba ocurriendo. Incluso en su muerte, todo lo que ocurrió conforme al plan y la voluntad de Dios. Y tú y yo no tenemos paz porque muy fácilmente nos olvidamos de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Jesús permanece en calma porque conoce el plan. Tú y yo permanecemos en caos porque se nos olvida el plan, se nos olvida la promesa, se nos olvida la bendición. Y finalmente, en el versículo 14, versículo 50 al 52, vemos a los apóstoles cobardes. Dice 50,
Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que los seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Todos juraban fidelidad unas horas antes. La cosa se puso buena, todos huyeron. Jesús les pidió que velaran y que oraran. ¿Qué hicieron ellos? Se durmieron. Cuando la prueba llegó, estaban mal preparados. Cuando el momento de la verdad llegó, estaban mal preparados. Porque ¿sabes algo? Cuando la turba te está persiguiendo con antorchas y espadas, no es el momento de orar. Ahí es el momento de confiar en la oración que ya hiciste. Entonces, tú y yo estamos acostumbrados a que oramos cuando me las estoy viendo negras. Y no, la verdad es que si te pones a orar cuando te las estás viendo negras, no que Dios no te vaya a escuchar, pero lo más fácil es algo corriendo y mejor que aquí corrió que aquí quedó. Jesús permaneció impasible porque en el momento de orar, oró. Y en el momento de permanecer en calma, confiado, permaneció en calma y confiado. La oración no es para desaparecer los problemas. La oración es para darnos el valor de enfrentarlos. Y Marcos termina su relato en el huerto de Getsemaní con un sorprendente ejemplo de cobardía de este hombre. Nadie menciona a este hombre desnudo que salió corriendo por ahí. Lo que hace creer a muchos, no es bíblico, pero mucha gente cree que este hombre que salió desnudo es Marcos, el escritor, Juan Marcos, ¿sí? Y a final de cuentas la identidad de quién era es irrelevante. Su relato sirve para destacar que no solo los 11 discípulos, todos los que vieron esto salieron corriendo, dejaron a Jesús totalmente solo. A este cuate le olvidó mejor desnudo que muerto y salió corriendo desnudo de ahí. Simplemente un ejemplo del aislamiento que sufrió Jesús y que experimentó en ese momento. Las multitudes se fueron, los apóstoles ya no están, este hombre desconocido huyó desnudo. Y es que cuando todos los demás huyeron, el Señor no hizo ningún intento de escapar, sino que avanzó triunfante hacia la cruz. Jesús avanzó confiado de que lo que estaba ocurriendo era la voluntad de su Padre. Y horas antes sabemos que no lo quería hacer, pero eso no le quitó triunfo a su avance. Eso no le quitó mérito a su victoria. Él dijo, yo avanzo a la cruz confiado de que es lo que mi Padre quiere. Tú y yo no queremos ni venir a la iglesia confiados de que es lo que nuestro Padre quiere. El amor y la obediencia al Padre le dieron la confianza. Entonces, ¿te hace falta confianza en tu vida? Tal vez es un tema de que te falta amor y obediencia a Dios. Ahora, el libro de Deuteronomio contiene las instrucciones finales de Moisés al pueblo de Israel. Cuando estos ya se disponían a entrar a la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio encontramos muchas de las instrucciones que Jesús le dio, bueno, todas las instrucciones que Jesús le dio a su pueblo. El tema principal de Deuteronomio es clarísimo y el tema principal de toda la Biblia es muy claro. Si respondo al Señor en amor y obediencia, experimentaré la bendición divina. Si no, juicio divino. Así funcionan las cosas. No hay más. No puedes hablar de la prosperidad sin el juicio. No puedes hablar de la bendición sin la consecuencia. Dice ahí que si tú respondes al Señor en amor y obediencia, experimentarás bendición. Y si no, juicio. No hay por qué complicar la Biblia. Eso es lo que dice. Y parte de esta instrucción resalta algo, resalta la responsabilidad de las personas de gobernarse siempre de una manera justa y recta. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 16. Quiero que leamos una parte de esto. Deuteronomio 16, 18. Y ahora les explico por qué es importante. Nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da.
Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo de Israel hizo un esfuerzo por mantener este imperativo divino. Ellos querían cumplir la ley. La bronca es que para el siglo I, para la época de Jesús, el pueblo judío ya había desarrollado un sofisticado sistema de jurisprudencia muy específico basado en los principios de la ley mosaica, pero ya estaba bastante alterado. Ellos se enorgullecían de mantener una sociedad justa, equilibrada, regulada por un sistema de leyes que parecía perfecto. Pero la realidad es que ya era corrupto. En este punto de la historia ya era corrupto no solamente por temas políticos, sino también religiosos y por supuesto que divinos. Y en esta sección que vamos a leer ahorita, Marcos nos narra el juicio judío. Jesús fue juzgado por varias autoridades. Lo que vamos a leer en este momento es el juicio judío. Les dije que la predicación se llama Suprema Traición y Veredicto Eterno, porque es importante que hablemos de este juicio que pasó. Cuando Jesús fue injustamente condenado por Caifás, el sumo sacerdote, todo lo que ocurre representa un fracaso total al sistema de justicia establecido por los judíos. Todo comienza con cargos ilegales a Jesús. En Marcos capítulo 14, versículo 53 dice: llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Después del arresto, Jesús fue llevado en medio de la oscuridad para ser juzgado en casa del sumo sacerdote. Previo a entrar al sumo sacerdote, el veredicto ya había sido emitido. Jesús era culpable y lo único que querían era incriminarlo y matarlo. Juan nos narra una parte previa a que llega con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en aquella época era Caifás. El Evangelio de Juan, quiero que leamos muy rápido el capítulo 18, versículo 19, nos narra un juicio previo que se hace frente a Anás. Anás era el ex sumo sacerdote y todavía era una persona de mucha influencia en aquella época. Y comienza diciendo: adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto porque ¿por qué me haces a mí esta pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esta la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó Jesús. Si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, al sumo sacerdote. Está claro que el único interés de Anás en Jesús era crear evidencia falsa para poder fabricar un caso en contra de él. Por eso le decía que el veredicto ya había sido emitido. No pudieron hacerlo. Anás no logró el cometido. Jesús no dijo nada incorrecto. Entonces, como no pudo, en lugar de liberarlo, como decía la ley judía, porque si le hacías el interrogatorio y no encontrabas nada, la ley judía decía que lo dejaras ir, no lo hicieron, lo enviaron con Caifás para un segundo intento. Y cuando leí eso dije, ¿cuántas veces tú y yo hemos pasado por juicio a Jesús? Y no, con la esperanza de que falle Jesús. Ojo, porque muchas veces retamos a Jesús con la esperanza de que nos falle para que entonces puedas decir, te lo dije que no es cierto, te lo dije que no es real. ¿Sí? Y cuando no obtienes la respuesta, cuando no ves el fallo de Jesús, buscas a alguien más que te ayude a seguirle tirando carrilla. Alguien que te solape a ti.
en lugar de confiar en la respuesta de Jesús. Porque muchas veces buscamos a alguien más con la esperanza de que Jesús siga fallando y que entonces sí podamos condenarlo. Marcos hace ahí un paréntesis y nos muestra a Pedro. Vuelve a aparecer Pedro y pareciera que lo que dice ahí de Pedro está medio de la nada. Pero no, en realidad es importante la mención de Pedro, porque dice que siguió de lejos a Jesús. O sea, sí lo abandonó, pero sigue de lejos a Jesús. Y lo único que hace es que cuando tú sigues de lejos a Jesús, la Biblia nos muestra que poco a poco la valentía de Pedro comienza a disminuir. Y por eso termina negándolo. Porque a Jesús o lo sigues de cerca o no lo sigas. Porque si tú sigues a Jesús de lejos, tu valentía disminuye y te garantizo que más broncas tienes. La Biblia habla de que Jesús prefiere al frío y al caliente que al tibio. No hay nada peor que un tibio en la fe. Marcos capítulo 15, versículo 55. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros los oímos decir, ojo, nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así, ni sus relatos coincidían. Esta parte me encanta porque tú y yo seguimos haciendo lo mismo que estos cuates muchas veces. Y al no poder incriminar a Jesús, Anás lo manda con Caifás, ¿sí? Donde estaba el Sanedrín. El Sanedrín estaba reunido y cuando queda en evidencia la inocencia de Jesús, estos cuates dicen, tráiganse testigos falsos, a ver cómo le hacemos, pero este cuate no se nos va a morir, no se nos va vivo. Y a veces tú y yo hacemos lo mismo. Es que él dijo esto y esto y esto de Jesús, Y es que yo escuché que Jesús prohíbe esto y esto. Y es que en el Facebook hay una página que se llama Ateos no sé qué, y dicen cada cosa y no, está bien gacho. Y ahí estás todo paniqueado por lo que la gente dice de Jesús, en lugar de preocuparte por lo que Jesús dice en verdad. Jesús no dijo nada para incriminarse a sí mismo, pero la gente busca la manera de que tú y yo cambiemos el veredicto que le damos a Jesús. Busca la manera de que tú y yo incriminemos falsamente a Jesús para condenarle, para que lo rechacemos. Y entonces aparecen falsos testigos hasta que uno pega y te convence. Y entonces dices, sí es cierto. Se me hace que lo que dice Jesús no siempre es verdad. Se me hace que sí, Jesús pone las leyes y mis deseos en contra para que yo sufra. Y Jesús es como un Dios que juega con mi vida y se divierte viéndome sufrir. Porque si no, ¿por qué lo hace? No, así es, y así somos. Nos dejamos guiar por lo que dice la gente. Tú y yo no buscamos la verdad. Buscamos el punto y la coma que justifique mi manera de vivir para no verme tan malo. Marcos capítulo 14, versículo 60. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús sabía que no era necesario responder a esa pregunta. Jesús ya había respondido a esa pregunta en muchas ocasiones. Y Jesús sabía que su respuesta no iba a cambiar nada. Si decía que sí, lo mataban. Si decía que no, iban a seguir buscando opciones para matarlo. Sin embargo, este pasaje, la verdad es que ha afectado mi vida. Porque ¿cuántas veces Dios me da una respuesta? O Dios no me da una respuesta, mejor dicho. ¿Cuántas veces Dios no me da una respuesta? Porque sabe que su respuesta no va a hacer nada en mi vida. Porque no me va a gustar su respuesta.
Y como no me va a gustar su respuesta, la voy a rechazar. Entonces, ¿qué gana Jesús con darte una respuesta que tú vas a rechazar? A veces tú y yo, es que Jesús no me responde. Y a veces la realidad es que como aquí Jesús no te responde porque dice, ¿para qué te respondo si de todos modos me vas a matar? ¿Y para qué te respondo si de todas maneras el veredicto ya está dado? Ya me mataste en tu vida. Ya me enviaste a la cruz. ¿Para qué te respondo? Jesús permaneció en silencio, íntegro, inocente, pero sobre todo tranquilo. Jesús no responde. Todo lo que estaba ocurriendo, aunque parecía injusto, solamente estaba siendo utilizado para cumplir el plan del Señor. Y entonces ahí están preguntándole, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y Jesús pudo haber dicho, sí, yo soy. Y pum, lo matan. O Jesús pudo haber permanecido callado durante un momento y entonces hubieran preguntado otra cosa con tal de que él se incriminara a sí mismo. Porque a veces, como te digo, tú y yo no buscas una respuesta, porque simplemente lo que quieres es una justificación a tu manera de vivir. Versículo 61. Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Otra vez, la misma pregunta. Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar del poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos, le daban puñetazos, profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. El sumo sacerdote hipócritamente demanda una respuesta de Jesús. Ya le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús se quedó callado porque sabía que su respuesta no iba a cambiar el veredicto. El sumo sacerdote le vuelve a preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Hijo bendito? Y Jesús dice, sí, yo soy, ya lo sabes, ya te lo he dicho, yo soy. Esta pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo bendito? Es la única respuesta, es la única pregunta que le hicieron a Jesús en todos los juicios que era verdaderamente legítima y que era verdaderamente importante. Lo dije hace algunas semanas. La respuesta o la pregunta que tiene consecuencias eternas en nuestras vidas es ¿quién es Jesús? Y se acuerdan que les dije que la respuesta correcta a esa pregunta es Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces aquí vemos, ¿eres tú el Mesías? ¿El Hijo del bendito? Era una indagación, era una indagación directa. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Demandaba una respuesta legítima, demandaba una respuesta verdadera. Ellos ya sabían que Jesús había afirmado ser el Mesías. Ellos ya sabían que Jesús había afirmado ser el Hijo de Dios. Ellos no esperaban una respuesta diferente a esta. Ellos esperaban que Jesús volviera a decir, sí, yo soy. Y ellos esperaban esa respuesta con la intención de matarlo. Y Jesús pudo haber permanecido callado otra vez, pero no lo hizo. Esta vez no lo hizo. No permaneció callado. Ellos pensaban que estaban poniéndole una trampa a Jesús. Jesús estaba extendiéndoles misericordia. Jesús con su respuesta les estaba volviendo a dar una oportunidad de decirles, sí, yo soy el Mesías, el que estás esperando,
el que por la profecía sabes que iba a nacer en Belén. Yo nací en Belén. El que por la profecía sabes que iba a curar enfermos. Yo curé enfermos. Sanar ciegos. Yo sané ciegos. Limpiar leprosos. Yo sané leprosos. El que por las profecías sabes que iba a ser injustamente arrestado. Hello. Jesús no tenía por qué responder esa pregunta, pero lo hizo por misericordia. Ellos pretendían juzgarle con injusticia y Jesús estaba extendiéndoles justicia. Estaba ayudándoles a que en un futuro no fueran juzgados por su Padre. Les estaba extendiendo salvación. Siempre digo, ¿qué hubiera pasado si en ese momento Caifás hubiera dicho: en la torre, si es el Mesías, suéltenlo, vámonos? No sé, no hubiera pasado porque este era el plan de Dios. Pero, ¿sabes algo? Tú y yo sí tenemos una oportunidad. Tú y yo sí podemos decir: ay, en la torre Jesús es el Mesías. No, vente, te hago rey. En este momento, en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo, te hago rey porque eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde sabiendo lo que su respuesta significaba, pero estaba listo, no se iba a detener. Y en ese momento Caifás cierra el caso y emite el veredicto que ya había sido emitido, solamente lo hace por cumplir, porque tú y yo hacemos lo mismo. Ya no es como que estás decidiendo si Jesús es verdadero en tu vida o no. Tú y yo el veredicto ya lo tenemos emitido. Fingimos que no y estamos buscando que Jesús nos falle para justificar el matarle en nuestras vidas. O ya emitiste un veredicto donde Jesús es tu Salvador, donde es tu Mesías, y entonces estás buscando hacerlo real en tu vida y hacerlo rey en tu vida. Caifás cierra el caso, emite un veredicto y a partir de ahí comienzan las burlas, las humillaciones, los escupitajos, la corona de espina, todas esas cosas que sabemos que pasaron. Pero al final, este veredicto no es importante porque tú y yo sabemos la historia. Y tú y yo sabemos que ese veredicto era necesario. Ese veredicto era necesario para que tú y yo hoy podamos emitir nuestro propio veredicto. Y que entonces decidas si como aquí vas a gritar culpable, te vas a burlar de él, le vas a escupir, lo vas a ridiculizar, o vas a decir: inocente, es mi rey, es mi Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 dice: porque no importa si le escupes, no importa si lo rechazas, Él no te va, o sea, Él no va a aparecerse enfrente de ti con un rayo y te va a partir si lo rechazas, si le escupes, si te burlas de Él, si lo humillas. Él no lo va a hacer, como no lo hizo en este momento. Jesús en ese momento pudo haber tronado los dedos y una legión de ángeles pudo haber llegado a rescatarlo, pero no lo hizo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 dice: no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Jesús permaneció callado para que tú y yo no lo hagamos. Jesús permaneció callado para que tú y yo venciéramos al pecado. Jesús permaneció callado para que tú y yo no vivamos como mediocres. Jesús permaneció callado para que tú y yo vivamos como vencedores. Jesús permaneció callado para que tú y yo permaneciéramos victoriosos. Dice: por sus heridas ustedes son sanados. Y no habla solamente de salud,
tu espíritu es sanado, tu familia es sanado, tus finanzas son sanadas. Todo lo que creas que no está sano en tu vida fue sanado porque Jesús no respondía cuando lo insultaban, porque Jesús no respondía cuando lo amenazaban, porque Jesús no amenazó a nadie y simplemente confiado de su Padre se entregó a morir por nosotros. Este veredicto terrenal nos da la oportunidad de tú y yo poder emitir un veredicto eterno. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Es culpable o es inocente? Y si tú crees que es inocente, entrégate a Él, confía en Él, clama a Él, ora con Él, relaciónate con Él, vive para Él. Alguien que vive para Él es alguien que vive triunfante, seguro, porque les repito, Él permaneció callado para que tú y yo no lo hagamos. La pregunta es, ¿lo crees? ¿En verdad crees esto? Emite tu veredicto. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias por permanecer callado. Gracias por aguantar humillaciones. Gracias porque confiadamente te entregaste a la voluntad de tu Padre aun cuando tú no querías. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz para que yo no tuviera que hacerlo. Gracias porque recibiste ilegalidad, traición, flagelaciones y golpes para que yo pudiera entrar confiadamente en la justicia que tu Padre te negó a ti. Fuiste juzgado injustamente, fuiste juzgado en la oscuridad ilegalmente para que yo no tuviera que hacerlo. Para que el día de hoy yo pueda emitir un veredicto. Y Padre, mi veredicto es inocente. Mi veredicto es que eres Rey, que eres Mesías, que eres el Cristo, que eres el Rey de mi vida, que eres el Rey de mi familia, que eres el Rey de mi comunidad, de mi ciudad y de mi país. Establece tu reino en mí, primeramente, y después ayúdame a establecer el reino en las personas que me rodean. Y si el día de hoy tú quieres emitir un juicio, tú quieres pedir y declarar la inocencia de Jesús, te voy a pedir que te pongas de pie. Pero, ojo, antes de que se pongan de pie, no se pongan de pie solo porque el de al lado se puso de pie. Ponte de pie porque estás seguro de que quieres emitir el veredicto eterno de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente y de que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. Que quieres comprometerte con Él, entregarle tu vida y permanecer fiel como Él lo fue. Adelante. Dios, te doy gracias. Gracias por la vida de cada persona que ha decidido entregar tu vida a ti. Gracias, Padre, porque me diste la oportunidad de emitir un juicio. Y hoy elijo declararte Rey de mi vida. Perdóname por mis pecados, perdóname por mis errores y ayúdame a vivir confiadamente en ti, en tu misericordia y en tu bendición, Padre. Gracias por ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén.